Bienvenidos a este intercambio de opiniones sobre el tema de la guerra contra las drogas y el narcotráfico. Simplemente, pues me presento muy brevemente. Yo soy Andrés Hoyos, soy el fundador y el director del Malversante. Hace algo más de 20 años tuvimos una primera edición muy exitosa sobre el tema de la guerra contra las drogas. Nosotros, como revista literaria, cultural, artística, no solemos tener ninguna doctrina, pero en el caso de las drogas y la guerra contra las drogas, pues nos asaltó en su momento la imagen o la idea de que eso pues iba a ser extremadamente dañino para un país como Colombia y por lo tanto sacamos esa edición. Ahora, 20 años y unos meses después, en una alianza con la gente de FESCOL, una fundación muy dinámica, alemana de origen, pero mundial de amplitud, eh, lanzamos esta nueva edición. Aquí la muestro, espero que se vea bien, ¿sí? Esta edición que está debajo de mi nariz, esta edición con una eh, eh, ilustración en su portada muy vistosa. Eh, Esa es la que salió hace una semana, se imprimió hace un poquito más de una semana, está circulando. Hicimos un crowdfunding para que la gente la pudiera pedir exclusivamente, es decir, sin necesidad de estar suscritos a la revista y sin necesidad de salir pues a buscarla por ahí, sino simplemente eh, solicitando que les llegara a la casa en Colombia. Este, este tema de las de la circulación de las revistas tiene ese problema. Nosotros ahora tenemos una web y esto va a aparecer todo en la web, una web nueva, muy potente, muy buena, pero, eh, pero pues por ahora salimos en papel. Bueno, tenemos tres invitados hoy para esta conversación. Eh, mm, los voy a poner en un pequeño desorden porque primero Sonia Al-Haj es una abogada con extensa experiencia que ha ocupado varios cargos vinculados a la presidencia de la República de Colombia, de la Cancillería, es decir, ha tenido una participación en el gobierno importante, pero digamos no es estrictamente una persona que uno llamaría gobernista a ultranza. Es una consultora nacional e internacional, fue funcionaria de UNICEF, autora de numerosos libros y numerosos artículos sobre el tema de las drogas. Es autora muy frecuente de la línea del medio, que es el medio de comunicación digital con el cual tenemos hoy en día una alianza y ustedes, muchos de ustedes están viendo esto a través de la plataforma que la línea del medio tiene. Eh, y en pues, nuestra plataforma del Malpensante y la de ellos. Entonces, Sonia, pues ya le voy a dar la palabra, pero bienvenida Sonia, un abrazo, está en Bogotá. La segunda persona es un investigador que se llama Kyle Johnson. Kyle Johnson es americano, pero habla muy bien español y ha trabajado en el International Crisis Group en Colombia, también en la Corporación Nuevo Arco Iris, en el Centro Nacional de Histórica y en la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, organizaciones internacionales de mucho peso sobre este tema de las drogas y las drogas y otros temas relacionados. Es politólogo de la Universidad de Connecticut y magíster en política de la Universidad de los Andes en Colombia. O sea, él, a diferencia de lo que hacen algunas personas, que es que estudian primero aquí, se van para Estados Unidos, él estudió primero allá y se vino para acá.
Y la tercera persona que va a entrar en unos 5 o 10 minutos, porque tuvo un cruce, es una Sarah Snap. Sarah Snap es una intelectual, una académica de peso mexicana con un posgrado en Harvard, autora del libro Diccionario de Drogas, directora y cofundadora de un instituto que se llama RIA. Y cito lo que dice en su web, RIA. Lo pueden buscar después en internet y van a encontrar pues mucho material. Su web dice lo siguiente, comillas: somos una asociación civil mexicana que genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovadoras para incidir y abogar por políticas públicas dentro de un marco de justicia social. Los tres, no mentiras, no, porque Sonia no participó en la edición, pero Kyle y Sara escribieron artículos en la edición que les mostré, vuelvo a mostrarla aquí, la ven, me imagino. Bueno, entonces, en la primera ronda de preguntas, después de presentar brevemente a las personas, vamos a ponerles la misma pregunta y que van a cada uno a contestar y después ya haremos preguntas individuales. El tráfico de drogas no es obviamente un problema local, o sea, no es un problema colombiano, mexicano, guatemalteco. ¿Qué aspectos destacaría usted del carácter multinacional de este fenómeno y en particular multilatino? Porque pues obviamente América Latina está... entonces, primero tal vez ensayemos con Kyle a ver qué nos dice sobre esta pregunta. Buenas tardes, Kyle. No, buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Es que hay distintos... En Tumaco. Sí, estoy ahorita, sí, exacto, sí. Es un saludo desde Tumaco, donde este problema de drogas desafortunadamente está detrás de muchos, pues es el resultado de muchos problemas aquí y también detrás de otros problemas acá, desafortunadamente. Para la pregunta en el tema por un aspecto multilatino y pensando en como un poco lo que yo escribí en la revista, enfocando en el temas del narcotráfico y violencia y conflicto armado, hay un aspecto que señalo en el texto que es el tema de que las drogas son en parte resultado de, pero también generan y causan y alimentan problemas de gobernanza a nivel local en Colombia. Y eso, de hecho, en los últimos años se ha visto que es un problema totalmente multilatino, para usar esa palabra, como de los distintos países de la región, bien sea Brasil, bien sea México, es un caso muy fuerte de eso, en Centroamérica también, hasta en Jamaica, que no es técnicamente América Latina, pero es parte de la región Caribe igual, en que las drogas alimentan el narcotráfico y el tema de las drogas, como yo enfoqué en el texto, permite a través de relaciones de dependencia, a través de la alimentación de la violencia, a la creación de nuevas estructuras de poder social y político, económico, etc., terminan generando, digamos, unos espacios donde los grupos armados o los actores involucrados en el narcotráfico en muchos casos terminan prestando servicios de gobernanza, resolución de conflictos, incluso manejando el tema de COVID a nivel muy local, pero también el tema de drogas es resultado de eso, porque son lugares donde las normas sociales, las instituciones, bien sea estatales o no, terminan compitiendo con estas otras estructuras de poder. En Colombia se ha visto desde los años 80, en México se ha visto, pues realmente es un poco más reciente por el tema del PRI por tantos años. En Río de Janeiro, en Brasil se ve, pero hay un tema de aquí que esto no solamente es un tema de plata y no solo es un tema de violencia. Esto va más allá a crear estructuras de poder alternos, paralelos, que gobiernan y le dicen a la gente cómo pueden o no vivir en muchísimos lugares de América Latina.
algunas de esas condiciones obviamente vienen de procesos de violencia antes, especialmente en Centroamérica, pero eso es algo que estamos aprendiendo y tratando de como ver con cada vez más detalle, entender cada vez más es el lado político de todo esto. Eh, entonces, yo diría como en una respuesta muy corta y muy rápida es que sí, hay un lado político, hay un lado de gobernanza, hay un lado de control de la vida normal, cotidiana, que para mucha gente ha sido la realidad por, o sea, miles de personas, sino millones de personas desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos ya intentando a entender cada vez más. Entonces, para sumarle a lo que se ve por noticias, que es violencia y plata, a ese otro aspecto que no solamente es un tema colombiano, y yo he insistido mucho en esto en Colombia, pero es un tema que se ve en toda América Latina también. Entonces, yo creo que eso es un aspecto multilatino, pero poco visto, poco entendido. Gracias, Kyle. Bueno, ahora les presento a Sonia El Hatch. Como les digo, pues ella tiene una trayectoria muy vistosa y muy importante. Eh, y le hago la misma pregunta. El, Obviamente hay un reflejo local de los problemas de drogas, ni hablar, lo hemos vivido en Colombia de forma hiperdramática, pero el fenómeno no es local. ¿Qué reflexiones te trae a ti esa mezcolanza, Sonia, con las buenas tardes? Al Malpensante, a FESCOL y por supuesto a la línea del medio donde tengo el gusto de escribir, por abrir este espacio al debate tan importante sobre un tema que es tabú. Bueno, lo que te puedo decir es que efectivamente es un fenómeno global y globalizado por que estamos regidos todavía por la Convención Única para el Control de Estupefacientes de 1961, que va a cumplir 60 años en 2021. Esa convención tiene una contradicción en cuanto la filosofía es para preservar la salud y el bienestar de la humanidad. Esa es la filosofía que atraviesa las convenciones de drogas, pero todos los acuerdos multilaterales que se han hecho para abordar el problema son acuerdos que van muy enmarcados en destruir el fenómeno, en acabarlo completamente, en la dinámica de guerra que conocemos. Entonces, a través de esos 60 años, las posiciones se han endurecido en unos lados y se han matizado en otros. Particularmente siempre recordamos todos que los que estamos en el tema que en los años 70 fue Estados Unidos con el expresidente Nixon en el marco de la guerra contra Vietnam, que declaró las drogas como el peor enemigo de Estados Unidos. Eso digamos que reforzó no solamente la mirada represiva sobre el problema en el plano internacional, sino que fue asentando, que me parece un problema muy crucial, el tabú sobre las drogas. Entonces es un asunto que a nivel global no se discute con evidencias, no se discute sobre evidencias. Las discusiones en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que sesiona en Viena son discusiones que no permiten donde no se oye, como en cualquier otra política pública, lo que la realidad está diciendo. Hay posiciones religiosas, intereses geopolíticos, subordinación por cooperación y muchos otros elementos que impiden que realmente el tema se discuta y el tema se mire desde una perspectiva de política donde hay que evaluar, llegar a la conclusión rápida de que no ha funcionado lo que se ha hecho y que hay que cambiar radicalmente de enfoque. Entonces, en este momento, a nivel global, se pueden identificar dos grupos de países. Los países pro statu quo, que en principio, digamos, fue una posición muy liderada por Estados Unidos, pero esa delantera o ese lugar lo tienen ahora mucho más fuertemente Rusia y China,
digamos, en el liderazgo internacional, y esos países que incluyen casi toda África, muy buena parte de Europa Oriental, son países, Filipinas, Asia, de toda la Asia, todo el mundo árabe musulmán, llegando al extremo de Filipinas, donde el propio presidente Duterte ha salido a las calles a matar adictos, a matar pequeños traficantes. Ese es el marco en el que se mueven las políticas de drogas de ese nivel de gravedad. Y esas posiciones, digamos, internacionales se reflejan a nivel regional en el marco de políticas de cooperación que son supeditadas digamos, a que los países acepten lo que dicen las potencias que están detrás. Entonces, por ejemplo, en América Latina, Cuba, Nicaragua y en alguna medida Perú, en bastante medida, se han alineado con las posiciones de Rusia. Y por el otro lado están, digamos, al lado de estos países pro statu quo, de los cuales hay 30 que aplican todavía la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Hay otro grupo de países que están por que las políticas de drogas respeten los derechos humanos, que no se aplique la pena de muerte y que se proteja el derecho a la salud. Ese grupo está conformado básicamente por la mayoría de la Unión Europea, que suele tomar una posición de bloque en este campo, Suiza, Noruega, Australia en buena medida, Nueva Zelanda. Entonces, el problema es que en la esfera internacional y en los escenarios donde se discuten las políticas y se llega a acuerdos, siempre sobre la rigidez de no poder tomar en cuenta la evidencia en realidad, los países se dividen en estos dos grupos, pero no existe el tercer grupo que debería promover claramente un cambio de enfoque más radical. Eso no existe. O sea, en la esfera internacional formal, de los foros formales, no se discute esa opción siquiera, es un sacrilegio. Entonces, América Latina sabemos que ha sufrido, ha padecido profundamente los efectos de esta política prohibicionista que todavía está, digamos, persiguiendo las sustancias vegetales y las sustancias que se extraen de plantas, cuando realmente la realidad cambiante va girando cada vez más hacia las sustancias sintéticas que se fabrican en China, que se fabrican en Holanda, que se fabrican casi que en cualquier lugar, pero que no se, en Colombia, por ejemplo, no se produce, pero nosotros seguimos recibiendo el asedio más fuerte de nuestros famosos cultivos de coca. Entonces, en América Latina y el Caribe en general se han movido más hacia políticas que respeten los derechos humanos, excepto los casos que ya dije. Y realmente la situación global, creo yo, que conduce a que América Latina tome la delantera en crear ese tercer grupo de países, y creo firmemente que son México y Colombia los llamados a liderar esa posición clara en el plano internacional. En el Caribe, que hay muchos países que reciben, digamos, que miden mucho sus acciones por la cooperación internacional. Llama la atención que Jamaica hace varios años permitió el uso del cannabis para los ritos religiosos que se dan en el país. Entonces, hay casos como ese, y por supuesto Uruguay, que fue el pionero en tomar un camino propio en el tema de cannabis. Pero, por supuesto, es un problema interconectado, donde la madeja es muy complicada y seguimos regidos por esas convenciones que mucho se habla de que el consenso, porque las decisiones se toman por consenso en la Comisión de Estupefacientes de Viena, en el fondo está quebrado, de todas maneras prevalece y las decisiones siguen
internacionales siguen regidas por ese marco. Es lo que diría por ahora. Bueno, la tercera persona que tendría que estar ahorita contestando la misma pregunta es Sara, pero por alguna razón todavía no aparece. Entonces, pues la vamos a esperar para después. Pero digamos, tal vez vamos ahora entonces, mientras tanto vamos con Kyle a hacerle una pregunta. A ver, uno de los elementos que es más vistoso en estas drogas y que pues a veces hay economistas que le meten el diente y hay otros periodistas e intelectuales que no son duchos en la economía, que tal vez no lo piensan tanto, pero un fenómeno absolutamente crucial de ese tema de las drogas es que la cantidad de dinero que llega a los distintos puntos donde se trafican las drogas es muy importante. Entonces, ¿qué tanto pesa, qué tanto en la evolución de las cosas pesa la cantidad de dinero que llega, digamos, no sé, una cantidad que debe llegar a Tumaco, otra que llega a Buenaventura, otra que llega pues a la frontera, al sur de la frontera de Estados Unidos con México y después allá en Estados Unidos o en el primer mundo donde se consumen, pero que el factor del dinero es muy crucial o tú dirías que independientemente de eso, pues siempre va a haber otra. Ah, mira, ahí llegó Sara, aparentemente, pero de todas maneras le voy a. Sí, Sara. Ay, sí. Perdón. No te preocupes. Kyle, entonces te dejo la pregunta esa para después, que ha planteada, pero Sara, tú eres, pues ya te presenté y te eché unas florecitas y toda esa cosa. Sí, no, leí lo que ibas a decir y dije, qué no, bueno bueno, que no, para que... Bueno, no te pongas colorada. Me gusta estar aquí con mi amiga Sonia porque no saben las aventuras que hemos tenido en varios países del mundo. Sí. Sí. Entonces, ¿el apellido Snap es un apellido americano o sueco? ¿De dónde es? Sí, pues mis papás son de Estados Unidos, pero en las 70s vinieron a México. Mi papá era músico, trompetista en una orquesta sinfónica, entonces vino y trabajó en esa orquesta sinfónica 40 años y pues por eso nací acá y me tocó sentirme parte de esta región, que también yo me siento muy agradecida de que no soy de Iowa o Indiana, sino que puedo ser de México y que desde México nosotros sentimos mucha hermandad con Colombia porque pues tenemos muchas cosas en común y pues también muchos fracasos en común y pues mucho que compartir. Bueno, la pregunta que les hice a Sonia y a Kyle al principio, Kyle es americana, pero sé que no lo conoces bien, ya lo vas a ir conociendo. Perdón. Bueno, no, cero problema. Les hice una pregunta y es... No soy de Iowa, así que todo bien. Bueno, después hablamos. Eso, el tema es que mucha gente piensa o tiene la impresión de que el problema de las drogas es un problema local, sé yo, Medellín, Guadalajara, yo no sé, allá los problemas son colosales, son grandísimos, pero es en el fondo un problema multilatino y multinacional, si tú quieres, pero sobre todo multilatino. ¿Qué reflexiones sacarías tú de ese carácter no nacional de las drogas y qué determinaciones o hasta dónde eso determina todo lo que está pasando? Pues sí creo que es un tema y como dirían en la comunidad internacional, de responsabilidad compartida, pero también sí creo que donde estamos, y sí creo, porque todos estamos conectados y hay ciertas latitudes donde el cultivo, por ejemplo, de hoja de coca se da más, ¿no? Y donde entonces
pues creo que deberían de ser los países productores cuando algún día regulamos alrededor del mundo, mientras que hay otras latitudes donde es mucho más difícil de cultivar, o también con cannabis, ¿no? Pero también creo que donde estamos viendo grandes avances sí es a nivel nacional, y eso es donde estamos viendo entonces discusiones mucho más profundas, y Sonia sabe, igual que yo, de que a nivel multilateral los cambios son en retórica, son incluir una palabra, mencionar los derechos humanos, y esos son así batallas ganadas. Entonces, mientras a nivel nacional sí estamos teniendo debates como el debate que está en Colombia sobre la regulación de la cocaína porque se presentó una iniciativa, o la regulación de cannabis en México por la jurisprudencia, pero con un enfoque de justicia social. Entonces es ahí donde puedes matizar mucho más la discusión, y de ahí creo que sí vamos a ver un efecto, pero es muy difícil sentar a la misma mesa y tener un consenso, aunque lo han intentado vender ya por décadas, el consenso de Viena, tener a Filipinas, Sudáfrica, Suiza, Colombia dependiendo, ¿no?, en el momento político, pero Colombia, Uruguay, Países Bajos, México. Entonces, hay estas perspectivas muy contrastantes, que es muy difícil de ahí crear un acuerdo, y es por eso que siempre se baja al denominador más común, porque en Viena las resoluciones salen por consenso, y entonces es muy difícil poder avanzar en algo muy concreto. Y no sé si Sonia lo mencionó, pero a nivel internacional en Viena no ha habido ni una resolución de la UNODC, bueno, de la Comisión de Estupefacientes, que mencionan las palabras reducción de daños. Porque a nivel internacional esa frase es igual a legalizar. Entonces, en las resoluciones se nombra todas las intervenciones de reducción de daños sin nunca poner esa frase. Y entonces, esa es, sí, los matices de lo internacional, que creo que cuando eres muy ñoña, como decimos en México, muy nerd, entonces te emociona esos espacios, pero son cambios muy ligeros y difíciles de trazar si no estás prestando mucha atención, mientras en los países y a nivel cultural y a nivel generacional sí estamos viendo avances en el discurso, en salir del closet psicoactivo y decir, soy una persona que usa y además soy profesional y madre y tengo estas cualidades, y esos son los cambios que creo que están generando desde abajo hacia arriba. Pero tenemos que ver eso cómo se refleja en los cambios políticos también. Bueno, muy bien. Entonces, ahora con eso terminamos la primera ronda en un pequeño desorden si logramos pasar una ley en México, va a ser... de eso vamos a hablar ahora, pero a Kyle le ha preguntado sobre el elemento dinero en el tema de las drogas, e incluso para que entendamos hasta dónde una cosa que yo le oí pues al expresidente Gaviria y al expresidente de México y a otros, y es que el tamaño del negocio, el tamaño de la plata que entra es absolutamente crucial. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué reflexiones te producen, Kyle? No, eso es totalmente cierto, es fundamental. Es una de las drogas en su conjunto es una de las industrias más grandes del planeta. Algunos estimados dicen que es mayor que lo que son los textiles, o sea, la ropa, que es una necesidad humana. Y eso permite que funcione todo. Se imagina como todo el poder y la cantidad de dinero que requiere para que se armen conflictos, se arma todo ese régimen internacional frente a las drogas para todo eso, y para que las personas involucradas directamente en el narcotráfico e indirectamente, porque eso genera ganancias locales en muchos lugares, puedan vivir de alguna forma, desde el que vende en la esquina en Estados Unidos o
o como era mi pueblo, que había que caerle a la casa, que es un pueblo más muy rural, hasta el que cultiva aquí, aunque el cultivador gana muy poco, pues gana más de lo que, en muchos casos, de lo que es un cultivo legal. Y todo eso, en todo el eslabón, cada eslabón en la cadena se gana cada vez más plata. Entonces aquí sí se habla, digamos, por ejemplo, 1 kilo de cocaína en un laboratorio aquí en la zona rural de Tumaco vale 4 millones de pesos, más o menos $1,000, por así decir algo. Ese kilo en Estados Unidos, dependiendo cómo lo vende, puede ser 30, 40, 50, hasta 100 veces más. Ese kilo igual es que hay también un tema de poder, de plata, que no es solamente la cantidad absoluta de la plata, que es muchísimo, pero es el poder de compra de esa plata también. $1,000 acá en Tumaco puede ser un sueldo de más de un año para alguien. O sea, eso es el nivel de plata. O sea, aquí en Tumaco, por ejemplo, y menos mal estoy en el hotel para hablar de esto, para guardar una droga para enviarlo a Estados Unidos, pues realmente llega a México, Guatemala, a veces a Panamá, países de Centroamérica por lancha, le pueden pagar 30 millones de pesos para guardar una droga menos de un mes. Yo conozco personas que 30 millones de pesos es 25 años de arriendo aquí. Entonces, no solamente estamos hablando de cantidad de plata que a nivel mundial es gigante, en Estados Unidos es gigante, en México también es una cantidad abrumante de plata, es que esa plata, esos niveles que significan en el contexto en que se mueve. Aquí es cambia vidas, realmente, cambia vidas. Al mismo tiempo, durante la pandemia acá, el negocio estaba frenado y los grupos estaban sufriendo y la gente también de alguna forma, porque los grupos empezaron a extorsionar, a robar, etcétera, etcétera. Porque las personas que mueven la plata aquí no se movían, estaban encerrados. Y esto acá es llevar mochilas con dólares. Entonces eso es una mochila con dólares, puede ser el sueldo, la mitad de un sueldo promedio en Estados Unidos, y estamos en una zona mucho más pobre. Pues con mucho más pobreza, mejor dicho. No quiero decir que sea pobre. Entonces, sí, la plata es lo que mueve esto. Y da los incentivos para hacer todo lo que se hace para que 1 kilo de cocaína en este caso, o 1 kilo de heroína, bien sea si viene de México, un poco de marihuana hace muchos años, y otras drogas que se mueven, ese es el incentivo para que se muevan. Entonces sí, el dinero es central al negocio, no lo es todo. Eso sí es el otro tema. Como dije antes, eso va más allá del dinero. Eso va a temas de poder, obviamente, poder político, poder social, poder de distintos tipos. El poder que viene con el dinero también. Pero sí, yo creo que no solamente es un tema de qué tanto dinero genera este negocio, pero dónde lo genera. En un barrio, en los favelas de Río, o en incluso el África Occidental, donde se mueve mucha cocaína para llegar a Europa, todo Centroamérica, países como Honduras, que es uno de los más desiguales del mundo, esa cantidad de dinero en lugares como de ese contexto de desigualdad, de pobreza, es realmente asombroso en un sentido, en muchos sentidos. Entonces sí, el dinero es central a todo, pero y eso hace un poco que el narcotráfico sea único en un sentido de que es muy difícil reemplazar ese dinero. No es tan fácil como encontrar, listo, el narcotráfico, yo soy un mafioso, el narcotráfico no está funcionando, entonces me meto en otra cosa, no va a ser así de rentable. Y como mencionaron las dos colegas, Sonia y Sara, en este tema, para generar ese dinero, el mejor amigo para el narcotráfico es la prohibición. Entonces es así de sencillo, que eso podría cambiar mucho, pero pues el dinero genera intereses también, digamos. Entonces, bueno, sí, pero sí. Gracias, Kyle. Entonces, ahora paso a Sonia. Pues a mí, al ver su hoja de vida y todo eso, obviamente saltó a la vista que
Ella ha sido buena parte de su vida una alta funcionaria de la rama ejecutiva. Y mi pregunta es, ¿se veía cuando estabas ahí en algún trabajo específico dentro del poder, campos de acción amplios sobre este tema o te sentías muy maniatada? Obviamente el futuro es el presente en Colombia, es que pues con el gobierno de Duque, y no quiero volver esto un tema de oposición o no oposición, pero uno espera muy pocos avances. Y después de él, eh, ¿qué perspectivas se ven, sobre todo si hay un cambio de orientación en el gobierno? Pero Sonia, no está sonando, no está sonando. Activa tu micro, ya. No, niñas, actívenle. Ya. Ya. Mira, yo trabajé prácticamente todo el gobierno del presidente Santos, desde 2011 hasta una semana antes de que se posesionara el presidente Duque. Ahí renuncié. Y durante ese tiempo había una línea muy clara. El expresidente Santos es partidario de la legalización de las drogas. Y no solamente lo dijo ahora que ya es presidente y miembro de la Comisión Global de Drogas, sino que también lo planteó en Naciones Unidas. Es hora de hablar ya de la regulación legal de las drogas. Entonces, con esa claridad hubo una línea de gobierno diáfana que abarcaba los ministerios competentes y, por supuesto, a la Cancillería, que le tocaba coordinar la posición internacional. Entonces, eso hizo que hubiese una posición coherente y armónica, no solamente entre los ministerios acá, sino en las misiones y embajadas en Ginebra, en Nueva York, en Viena, en Washington ante la OEA. Y pues la línea consistió en empujar el debate, poner el debate sobre la imperativa necesidad de discutir sobre evidencias, discutir sin tabúes, discutir sin prejuicios. Eso hasta cierto punto lo logramos. Yo, digamos, no solamente Colombia tuvo una posición de promover el debate a nivel en todos estos foros, sino que además procuramos unir países. Sara puede dar testimonio de eso. Hicimos 4 diálogos confidenciales en Colombia, 3 en Santa Marta y 1 en Cartagena. El que hicimos antes de la Asamblea Especial de Naciones Unidas del 2016 reunió casi a 40 países. Y yo creo en mi balance que esa unión de ese grupo de países, si bien no era un bloque, ni podíamos, digamos, imponer posiciones a nadie, fue decisivo para conseguir que el tema de derechos humanos, el tema de desarrollo alternativo pero sostenible, el tema de salud pública particularmente, tuvieran un lugar en esa declaración de la Asamblea Especial del 2016, porque incluso el tema de escribir o no derechos humanos, las políticas de drogas tienen que tener los derechos humanos, fue motivo de debate hasta la última madrugada de discusión del documento que iba a salir de esa Asamblea General. Y yo pienso, no sé cómo lo ves, Sara, pero yo pienso que muchas veces convocamos con México. Suiza también fue un aliado muy importante para estos foros, y unas organizaciones internacionales no gubernamentales, académicas, digamos, importantes, como el Transnational Institute de Ámsterdam, WOLA, México Unido contra la Delincuencia y el IDCP, una red mundial de ONGs que trabajan en drogas. Entonces, en ese escenario, yo creo que logramos esa pequeña ventana, como lo dice Sara. Lamentablemente, este gobierno retrocedió totalmente lo ganado. Y yo confío en que si hay una visión pro reforma en el próximo gobierno y en la próxima
Congreso, si esas luces entran al próximo Ejecutivo en Colombia, yo pienso que es hora de que el país, recogiendo todo lo que ha sufrido y con la legitimidad que eso le da, lidere la creación de ese tercer bloque de países que claramente hablen del proceso que debería reformar el sistema de Naciones Unidas para llegar a regular las drogas a mediano plazo. Y en ese sentido es bueno tener en cuenta que ya existe un foro multilateral informal para discutir temas de terrorismo. Y ese foro, que se llama el GCFT, el Foro Global contra el Terrorismo, que fue una idea de Estados Unidos en el 2011, tiene como miembros a 30 países, Colombia hace parte, y la Unión Europea, para afianzar acuerdos y reforzar acciones y buenas prácticas en esa materia. Y son un foro multilateral informal. Entonces yo creo que ya habría que pasar a un estadio como ese, donde juntemos, o digamos, Colombia, México, ojalá, y otros países, ojalá Estados Unidos también liderara esto, generen un foro donde de verdad se pueda discutir con evidencia, donde de verdad se pueda discutir el problema de la guerra contra las drogas para salir de ese paradigma de una vez por todas. A nivel internacional yo lo creo imprescindible porque por la dinámica y el enrejado que tiene los foros, digamos, convencionales, especialmente la Comisión de Estupefacientes, pueden pasar 50 años más sin que se modifiquen las políticas de drogas, por lo tanto tiene que llegar una fuerza organizada de países que seriamente se responsabilicen del tema. Y en este sentido, para terminar, me parece que Europa es fundamental acá, porque una cosa es entender la responsabilidad compartida como parte de las estrategias de drogas, y otra cosa es lo que se está haciendo, que es responsabilidad compartimentada. ¿Qué quiere decir eso? Los europeos dicen, no, yo practico acá la reducción del daño, Holanda tiene los clubes canábicos, pero de todas maneras está la puerta de atrás por donde entra el cannabis y pueden censurar a los... por comprar, no por tener el club, porque eso está permitido. Entonces hay toda esa serie de contradicciones, pero en foros donde tuvimos ocasión de discutir, realmente el tema es que el asunto es que exista oferta y que exista producción, en el caso nuestro de coca y de cocaína, para ellos es un problema nuestro. O sea, el compartimiento, una cosa es con responsabilidad compartida y otra compartimentada, que es como está. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia allá y de eso trata el artículo que escribí en la línea del medio. Eso diría hasta ahora. Bueno, gracias, Sonia. A ver, yo simplemente a Sara, antes de hacerle una pregunta muy relacionada con esto, yo diría que en la edición que hicimos hace algo más de 20 años, yo escribí una editorial que era muy raro en esa época porque una revista como El Malpensante no tiene editoriales, pero yo y desde entonces he venido insistiendo en que la acción unilateral de los países es perfectamente justificada. Está muy bien que los foros y no sé qué, pero... Y entonces, una de las cosas más atractivas que surgió en su momento en la campaña de López Obrador para la presidencia era que iba a legalizar la marihuana. De repente hasta un poquito iba a suavizar el régimen, no sé hasta dónde, de la amapola, pero sobre todo la marihuana que es importante. Entonces yo le quiero preguntar a ella, porque ya ha pasado tiempo y al día de hoy no es legal, que yo sepa, en México. No es legal. Entonces, ¿eso en qué está? ¿Eso viene, no viene? Obviamente él nombró incluso en su momento, yo lo he puesto por ahí a un personaje muy importante que es la secretaria de Gobernación, es decir, la ministra de Gobierno en el equivalente colombiano, Olga Sánchez Cordero, que era una señora, una jurista muy importante que desde hace mucho tiempo propone la legalización de la marihuana. ¿Cómo va ese tema? Pues sí, siempre estamos tan cerca. Pues primero nada más quiero decir,
ya pueden entender por qué quiero tanto a Colombia con tantos diálogos antes de la UNGAS y la posibilidad de estar en lugares tan bonitos como Santa Marta y Cartagena con gente inteligente para poder debatir políticas de drogas y el régimen internacional, porque era un gozo también, ¿no? Estar trabajando con todas estas personas y que sí lo hemos perdido ese liderazgo de Colombia en esas discusiones. Sobre México, pues México ha cambiado de ser un país que hacía mucho ruido hacia afuera y muy poco hacia adentro a un país donde muchas cosas están sucediendo adentro y hay poco pues interés en lo que sucede en los espacios multilaterales, aunque sí tenemos un gran embajador en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente. Pero en México es importante decir, Andrés Manuel López Obrador llegó con una agenda, pero principalmente, como bien dices, impulsado por Olga Sánchez Cordero, de regular cannabis y explorar cómo sería la regulación de los cultivos de amapola para usos medicinales o para hacer medicamentos, ¿no? Opioides. Él llega con ese discurso, pero también con otros discursos de el combate a la corrupción principalmente, también pues primero los pobres, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que haya mejor distribución de recursos en el país? Pero él en su corazón es una persona muy conservadora. Entonces él cuando habla de temas de sustancias psicoactivas suele decir cosas estigmatizantes, suele caer en algunas declaraciones que para nosotros son pues muy conservadores, porque es como decir que los adictos, ellos son los que cometen delitos y es por eso que estamos en la situación que estamos en el país, ¿no? Pero llegamos a un punto donde la regulación de cannabis es inminente gracias a la sociedad civil. Y esto es gracias a la jurisprudencia que logramos y la ministra Olga Sánchez Cordero era ministra en la Suprema Corte cuando se resolvió el primer caso en 2015 y en México para lograr la jurisprudencia necesitas 5 casos consecutivos bajo los mismos criterios y con el mismo número de votos. Entonces, desde 2015, diferentes abogados, pero también impulsado por Andrés Aguinaco, ha llevado distintos casos para poder llegar en 2018, el 31 de octubre de 2018, a la jurisprudencia. Con la jurisprudencia, la Suprema Corte manda al Senado y a la Cámara de Diputados una notificación que tienen 90 días para cambiar la ley o modificar los artículos que son inconstitucionales y que prohíben el autocultivo para uso personal. Entonces el Senado retoma esa notificación. Olga Sánchez Cordero en ese momento es senadora, porque era senadora antes de ser secretaria, y ella presenta una iniciativa una semana después. Nosotros pudimos trabajar en la redacción de esa iniciativa y en la minuta, que ahora ya fue aprobado en el Senado de la República, después de unas extensiones de tiempo, tanto por la complejidad del tema y también por la pandemia. En noviembre se aprobó, el 19 de noviembre del año pasado, se aprobó una minuta en el Senado y fue entonces mandado a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está actualmente debatiendo esa minuta y haciendo modificaciones y justo esta semana, y por eso llegué tarde a este evento, la Secretaría de Gobernación junto con la Secretaría de Salud mandaron modificaciones a ese documento a la Cámara de Diputados y estamos pues ahora integrando esas modificaciones y viendo cómo se puede integrar de la mejor forma y con algunos cambios que se podría hacer. Sin embargo, esta iniciativa, todas las iniciativas contemplan 3 vías de acceso, ¿no? El autocultivo, aunque ustedes en Colombia ya tienen el autocultivo de hasta 19 plantas o hasta 20, ya 20 arriba es otro tema, pero aquí en México sería el autocultivo de 6 a 8 plantas si hay 2 adultos, las asociaciones canábicas que permitirían entre 2 y 20 miembros para cultivar en conjunto y un mercado regulado, donde pues nuestro enfoque en todo esto es asegurar una descriminalización efectiva y la garantía de los derechos de las personas usuarias, entendiendo que cuando las personas usuarias tenemos algún contacto con las autoridades, el escenario más común es que nos van a extorsionar, porque si nos encuentran, aunque nos encuentran con la cantidad permitida para poseer,
nos pueden sembrar más o te buscan poner otras drogas o te piden dinero. Eso es así lo más común. Entonces es cómo evitamos esas oportunidades de corrupción y extorsión. Y por otro lado, cómo garantizamos mecanismos de justicia social para las comunidades cultivadoras para que realmente tengamos una transición de un mercado ilegal a un mercado legal, que yo creo que eso es un cambio importantísimo, tanto discursivo como un cambio real en la ley, de ya no es crear un mercado paralelo, que es lo que sucedió en Colombia con la regulación de cannabis medicinal, es lo que sucedió en Canadá. Vamos a ignorar que existe un mercado ilegal, vibrante, flexible, y vamos a crear algo al lado y intentar que se captura ahí con las empresas. Y es lo que ha sucedido. Nosotros Pero es cómo... Una preguntita, sí. Una preguntita sobre el tema. Pero un esquema tipo California, tipo Canadá o tipo Uruguay todavía no está cerca, está aquí a 2 años vista, 1 año vista, 4 años vista. Bueno, nosotros vamos a regular estilo mexicano. Y eso es de que creo que, bueno, tener estas 3 vías de acceso, que es como Uruguay, pero no tener un monopolio de Estado, ni tener el estadio como el comprador del producto. Y nosotros hay 2 vías de justicia social en el sentido de que podría haber un permiso o una licencia integral, que sería de integración vertical, y que esa licencia solo sea para comunidades, y si eres una empresa solo puedes tener un tipo de las licencias, cultivo, transformación o distribución, así rompiendo esa posibilidad de integración vertical para empresas, o que un porcentaje de las licencias sean otorgadas solamente a comunidades, definidas en la ley como el sector social o que han tenido sus cultivos erradicados en los últimos años. Entonces, de ver un estilo de dispensarios y puntos de venta, y porque estos cambios sucedieron esta semana donde quitan el instituto regulador y más bien hacen que haya que la Comisión Nacional de Adicciones sea la instancia reguladora. Esa es la propuesta de Secretaría de Salud. Y uno de nuestros grandes amigos es el Comisionado Nacional de Adicciones, entonces podría ser interesante esa propuesta, pero eso haría más veloz la implementación. Y entonces ahorita en esas modificaciones se están contemplando que para 2022 ya tendría que estar operando todo el sistema porque no tendrías que esperar que se crea esa burocracia y ese instituto, pero yo creo que entre 2022 y 2023 veremos un mercado donde ya pues cualquier persona, porque no estamos poniendo restricciones a que seas residente o ciudadano para poder comprar, de que cualquier de ustedes podría venir a visitarnos, ir a un punto de venta y comprar cannabis cultivado legalmente en México. Bueno, muy bien. No, incluso los esquemas, pues uno ve esta cosa mexicana que es una cantidad tiene muchos elementos. Yo pienso, así al rompe, que los esquemas más sencillos que entre otras cosas permiten cobrar impuestos, porque es que lo que acaba de pasar en New Jersey es impresionante, sí señor, vamos a montar una tremenda industria aquí, es legal la marihuana recreativa y gran industria. Pero bueno, Kyle, obviamente nosotros estábamos todos un poco aterrados con el señor Donald Trump y un prohibicionista ni siquiera convencido, sino simplemente un oportunista dramático. Ahora hubo un cambio de gobierno muy importante. ¿Tú cómo ves, no tanto lo que va a pasar en Estados Unidos directamente, sino la actitud de Estados Unidos hacia América Latina en este tema? ¿Va a cambiar algo? ¿No va a cambiar nada? ¿Malas, de buenas? ¿Algo? ¿Cómo ves eso? Pues personalmente yo no espero mucho cambio, la verdad, hacia América Latina en general. La verdad no. Kyle, se fue Kyle, se le fue la señal, esperemos a que entre un momentico. Simplemente él está en Tumaco, que es pues todos los... Ahí está, otra vez.
Sigue Kyle, sí, por favor. Sí, perdón, no, de hecho no fue alguien que me está llamando. Alguien me está llamando y está interrumpiendo la señal así, pero no, yo no veo mucho cambio hacia América Latina. Yo lo que y trato de organizar mis ideas, pero primero las señales del Partido Demócrata son muy específicas y tienen que ver un poco con la fumigación en Colombia. El resto no hay otras señales muy claras. Dos, si pensamos, yo no sé qué tan válido es pensar a Joe Biden como cierta continuidad de Obama. Obviamente haber algo de continuidad, digamos, entre comillas. Pero no he visto temas internos del partido de posiciones, entre comillas, más radicales que las de él. Incluso internamente, él es no es muy abierto a muchas de esas ideas. Ser abierto a muchas ideas frente, digamos, política extranjera y especialmente América Latina, que todavía Estados Unidos considera como su patio trasero. Dos, yo creo que hay un consenso en Washington todavía que existe y yo creo que está debilitando muy a poquitos, en que en términos de política antidrogas, el Plan Colombia fue un súper éxito. Y que el Plan Colombia haya sido un súper éxito, uno se escucha que la gente en Washington pregunta por qué no hacer otro Plan Colombia, y incluso un poco se aplicó esa lógica frente a México hace unos años. Tres, hay una brecha muy clara entre lo que es la política antidrogas doméstica y lo que es la política antidrogas internacional, por así decirlo. Ahí hay unas diferencias gigantes. No hay un movimiento realmente muy fuerte de cambiar la política internacional comparado con lo que es el movimiento de cambio de leyes domésticas. Eso es algo clave. Uno ve que la marihuana, como han mencionado, es legal en cada vez más estados, pero no hay un movimiento de igual tamaño presionando para que la política en México, la política frente a Honduras, la política frente a Afganistán y temas en esos países de drogas cambien. Hay gente trabajándolo, no digo que no, sino que sus movimientos son menos fuertes. Y finalmente yo creo que hay una percepción en Estados Unidos que creo que hay que tener en cuenta, es que una cosa es la marihuana, que una gran cantidad de estadounidenses han usado la marihuana en algún momento de su vida. Pero la percepción en Estados Unidos, y eso está cambiando de a menos poquitos, es una cosa la marihuana y otra cosa es la cocaína, otra cosa es la heroína, otra cosa es el fentanil. Porque Estados Unidos en este momento está obviamente en un problema tenaz de uso y adicción a la heroína y fentanil. Y eso polariza aún más los debates, especialmente cuando se habla de quién vende esa droga. Porque otra percepción en Estados Unidos que es clave tener en cuenta es quién consume frente a quién vende y quién trafica. Como quien consume es un ciudadano estadounidense, y en muchos casos un ciudadano estadounidense blanco, como así, eso uno puede ser suave. Pero cuando viene como a un traficante, un vendedor que no es blanco, siendo muy franco, ahí sí la política, resistir a la política, la reforma, distintos cambios, la resistencia es mucho mayor. Fíjense que una cosa que decía Trump y que tenía eco, desafortunadamente, era el tema de México mandando sus peores, y una de las cosas que decía era que eran vendedores y traficantes de drogas. Y muchas veces la derecha habla de los pandillas de Centroamérica que venden drogas en lugares como Nueva York y otras partes, como para demonizar esas comunidades, y para demonizar, obviamente, es un tema racial muy fuerte. Sin embargo, esas brechas en visiones y percepción son claves para generar incentivos para cambiar la política internacional. Y simplemente los incentivos políticos, para mí, se están empezando a generar, pero yo pensaría para que haya un cambio serio frente a la política internacional de Estados Unidos de drogas, y especialmente en América Latina, no va a ser la presidencia de Biden,
pero puede ser, digamos, ese momentum que se está generando, si sigue como viene, puede que vemos en 2 o 3 presidencias ese tipo de cambios. Pero en este momento, la visión política en Washington y los incentivos políticos locales que se suman para generar cambio en Washington, para mí, todavía no están lo suficientemente maduros para generar un cambio por lo menos en los próximos 4 años, desafortunadamente. Bueno, pues yo aquí les voy a hacer una microconfesión. Yo, al editar el número que acabamos de sacar, me impactó mucho algo que se repetía bastante, y es que todo el mundo, todos los autores dicen que el problema de las drogas es colosal, grandísimo, que produce unos daños extraordinarios, que la guerra contra las drogas mata gente, ¿no? Pero después, cuando empiezan a considerar las posibilidades de hacer cambios drásticos, ¿sí? Ni hablar de legalización de todas las drogas, sino cambios drásticos que realmente sean efectivos, entonces empiezan a encontrar cantidades de problemas, ¿no? Que entonces este mercado ilegal se vuelve otro mercado ilegal, que no sé qué. Entonces yo digo, y Sonia tal vez podría empezar a responder esto, ¿por qué razón hemos entrado a una suerte de paradigma en que se dice o se piensa que salir de esta cosa es mucho más difícil, es muy difícil, y más difícil, pienso yo, pues obviamente es mucho más difícil de lo que fue entrar, porque el señor Richard Nixon nos metió rapidito, pero ¿por qué razón hay esta sensación de que esto no se puede salir tanto individualmente como colectivamente, como un país suelto o una región? ¿Por qué hay la sensación de que no se puede salir? Mira, yo creo que la respuesta está en el tabú. El tabú que se creó alrededor de las drogas como un problema que debía erradicarse, y así lo dicen las convenciones y las declaraciones y todos los acuerdos de Naciones Unidas. Más 60 años de este prohibicionismo han terminado por construir un blindaje al tema, a tal punto que ni siquiera no solamente no se habla, no se investiga. Hay un miedo terrible de las personas que son entre 5 y 10% de los familiares que tienen, de todos los consumidores, entre un 5 y 10%. Tienes que corregir tu sonido. Tu sonido está un poquito chueco. A ver, entre un 5, me avisas, entre un 5 y un 10% de las personas que consumen son las que tienen problemas, ¿sí? Y las familias de esas personas tienen terror de que esto se vuelva un monstruo inmanejable que no tiene solución, porque no hay respuestas en salud para ellas. No hay un Estado de Derecho un Estado que realmente funcione, que haga cumplir la ley, que le dé tranquilidad a los ciudadanos, y los políticos, digamos, estoy hablando más desde el caso colombiano y otros países, no todos, los políticos tienen terror a perder votos por hablar claramente que este problema hay que resolverlo legalizando las sustancias, pero es que legalizar no puede ser el primer paso en un proceso que tiene que ganar la confianza y el respaldo ciudadano, porque estamos hablando de un tema social, no estamos hablando de un tema de otra naturaleza que ahora se convirtió en tema de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un tema social y de salud. Entonces, el tema de dar respuesta en salud y poner el problema de las adicciones en su justa dimensión ha sido siempre retórica, y retórica barata, porque realmente el joven, el adolescente que tiene problemas serios de drogadicción, en el caso de Colombia, si no tiene una medicina prepagada o no tiene medios económicos para sufragar un tratamiento privado, está absolutamente desprotegido, y por supuesto, por un lado, pues eso no
no produce respaldo ciudadano. Por otra parte, el discurso oficial, las acciones oficiales son basadas en el principio, en el presupuesto de la guerra y el presupuesto de la prohibición. En Colombia es lo que hemos visto 50 años y hasta el día de hoy, cuando, a diferencia del caso, porque yo creo, construyendo mejor Estado y sobre todo una política de salud serias que invierta el porcentaje que ha sido tradicional, 95% en el caso de Colombia, de los recursos para trabajar el problema de las drogas se van en la guerra. Y en la guerra contra los más débiles, el 95%. Y la salud queda por allá en nada. Entonces, claro, la gente dice, no, pues esto ahí es que acabarlo, ¿cierto? Entonces, los periodistas no saben del tema, ¿sí? Todos repiten la prédica de que hay que acabar, que hay que fumigar, que hay que acabar, que el gran drama de Colombia son 200.000 hectáreas de coca, cuando en realidad podría ser 1 millón de hectáreas, ¿sí? Podría ser 1 millón de hectáreas, pero si aquí se tomara en serio el problema con responsabilidad ante la gente que está sufriendo por eso, los campesinos, los pobres, los consumidores de manera importante, si se tomara en serio el problema, se tendrían que tomar medidas totalmente distintas, empezando por persuadir, Andrés, empezando por realmente contarle a la ciudadanía, a los jóvenes, a los periodistas, a las iglesias, a los sacerdotes, a todo el mundo, poner en blanco y negro el problema y que eso se pueda oír. Pero si no hay una resonancia gubernamental y en el Congreso, que tienen terror a hacer otra cosa, pues seguimos metidos en el mito. A nivel internacional estoy segura que si Colombia, ojalá México, se proponen crear ese bloque de los países que realmente se pellizquen con que nosotros que estamos sufriendo más que ellos, que los europeos o que los norteamericanos, la violencia del problema, necesitamos una responsabilidad compartida y no compartimentada, se puede. No digamos que, no te digo que dentro de 1 año, hablemos de 10, ¿sí? Pero ahí está el rollo del problema en esta región, porque en Asia y en África y en los países, digamos, los países árabes musulmanes, el tema es distinto, ¿sí? Y para Rusia y para China es geopolítica, pero por ahí veo yo. Bueno, tú diste una cifra que yo la tenía también en la mente y se la voy a preguntar a Kyle, penúltima pregunta, y la última se la vamos a dedicar a la querida Sara. La penúltima es, a ver, Kyle, te voy a hacer una operación rarísima, que es dar el poder y el poder amplio no sé, en el mundo, por lo menos en esta región. Y te digo, en 10 años acaba con esta vaina. ¿Cómo sería el proceso de acabar con este flagelo y este problema en 10 años? ¿Qué harías, entre otras cosas? Vamos a eliminar todo posible barrera política, económica como el mundo soñado, porque no hay otra forma de acabar esto en 10 años. Uno, partir de que las sociedades de alguna forma van a consumir drogas, de cualquier forma, es simplemente parte de la realidad humana. Dos, para mí, legalización. Y no legalización por ahí en un lugar y otro régimen en otro lugar. No, es legalización completa. O sea, por lo menos mínimo acabar con el régimen universal internacional prohibicionista. Mínimo eso. No podemos tener pockets de prohibición, especialmente en países consumidores tradicionales como en Europa o Estados Unidos, Australia, China, de esas economías gigantes, porque el incentivo para la parte del tema de plata y los incentivos de plata y criminalidad siguen ahí. Pero, o sea, acabar con eso primero. O sea, estamos soñando aquí, ¿no? Países productores, por ejemplo, tendrán que pues, uno de los efectos de quitar la prohibición es la caída en precio de las drogas y la desincentivación de su producción, pero no el cambio, las condiciones en que viven las personas que producen
en la parte de la cadena más baja. O sea, hay perdedores en esto. Hay que asegurar que esos perdedores no lo sean, o lo sean de la forma mínima. Es decir, solo porque la gente en Colombia o en México o en Vietnam o en Afganistán o donde sea, ya no estén cultivando drogas porque no les da la plata, no hay un incentivo económico, no quiere decir que podamos dejar de pensar en mejorar su vida. O sea, eso porque uno piensa en el desarrollo alternativo, pero si ya no están cultivando coca, uno diría, ¿para qué desarrollo alternativo? Bueno. Pues tampoco la idea de dejarlos ahí. Entonces, para mí es sí, acabar con la prohibición. La última pregunta se la voy a hacer a Sara, y tiene que ver con lo siguiente. Uno lee, sobre todo en el país de España, unas crónicas espeluznantes de lo que está, de lo que pasa en México, en Guadalajara, no sé, uno se siente, los colombianos nos sentimos incluso transportados a la Medellín de Pablo Escobar de 1989, es la verdad. ¿Cómo ven los mexicanos? Los mexicanos sí ven que ahí hay zonas donde el Estado no manda, que eso pues es el criterio, menos para una versión local de Estado fallido en algunas zonas de México. ¿Lo ven así o dicen, no, pues eso tampoco nos va a acabar? O sea, ¿cómo se ve allá este fenómeno? Porque, digamos, el drama mexicano hoy en día posiblemente es el más potente del mundo. Pues sin duda han hecho más narcoseries sobre nuestro país que sobre otros países. Yo creo que, bueno, estamos en competencia con Colombia para eso. Sin duda hay regiones del país que están completamente olvidados por el Estado. Sin duda existen muchas comunidades que han tenido que tomar la justicia en sus propias manos para que ellos pueden tener un acceso a la justicia o sentir seguridad en sus comunidades, justo a veces para protegerse de grupos del crimen organizado. También esta idea y esta narrativa que ha permeado el discurso oficial del narco, de los carteles, para mí es muy peligroso. Ese es muy peligroso. Ese discurso lo tenemos que ir matizando para entender que hay muchos grupos del crimen organizado, muchos que no tienen la capacidad de traficar drogas, sino que sus actividades son extorsionar, secuestrar migrantes, trata de personas, el huachicoleo, que es el robo de petróleo. Entonces hay las minas, ¿no? Ustedes conocen bien también esos temas. Entonces hay una diversidad de actividades justo porque no hemos abordado el tema de drogas. Pero también hay grupos que sí tienen entonces los contactos hacia el sur y hacia el norte para poder hacer esa distribución. Y sin duda hay una falta de presencia del Estado y de acceso a servicios básicos y un desplazamiento de las personas tanto por la violencia. Entonces tu opción es estar cultivando y que el ejército, uno, erradica tu cultivo o dos, roba tu cultivo, o que el crimen organizado te hace vender el cultivo al precio que ellos ordenan, o que te lo arrequen y ellos entonces te van a matar, ¿no? O tuviste que sacar un préstamo para poder comprar las semillas, nutrientes, etcétera. Entonces, las comunidades se encuentran en un espacio muy difícil de manejar, y por eso, para mí, con la regulación, el actor que más busco cambiar es el Estado. No son los grupos del crimen organizado, porque yo tengo cero capacidad de influenciarlo como ciudadana exigiendo un cambio. Pero al Estado sí, y el Estado también ha sido ha ejercido muchísima violencia durante este periodo y ha generado conflictos, además de estos grupos de actores no estatales. Entonces, hay una responsabilidad desde nuestra parte de intentar cambiar ese actor, cómo llega a las comunidades, cómo llega a las personas, y de esa forma yo puedo decir que la regulación de cannabis sí contribuiría a bajar ese tipo de conflicto
y además liberar recursos para que no se está gastando en el sistema judicial perseguir delitos de muy bajo impacto y en vez buscar perseguir los delitos de alto impacto, secuestro, homicidio, feminicidio, desaparición, etcétera. Entonces, por eso vemos que puede tener un impacto, pero es una intervención de muchísimas que se requiere en el país y en muchos de nuestros contextos para realmente transitar a algo diferente. Porque ustedes firmaron un acuerdo de paz, pero algo ha cambiado, ¿no? Entonces es de empezar esa transición, pero tener políticas públicas ya establecidas que pueden asegurar que haya una mejor continuidad de la implementación. Y si puedo ceder mi palabra a Kyle, solo para que él pueda decir sus 3 conclusiones de primero tumbar con la prohibición, después, porque yo quería escuchar lo último que iba a decir. Perdón, gracias. Y gracias por la invitación, porque siempre me encanta hablar de estos temas. Pues no sé, es que yo le podemos dar un último momentito a Kyle, pero entonces déjeme, yo hago mi parte de despedida. Yo quiero dar las gracias otra vez a la gente de FESCOL por haber apoyado el número de las drogas. Ustedes han visto ahí que una cinta que ha pasado diciendo dónde se puede pedir por WhatsApp. A la gente de la línea del medio, pues por acompañarnos en esto, darles muchas gracias a todos, darles obviamente a Sonia, pues por su presencia y su experiencia, a Sara, pues ni hablar, una dama muy, muy expresiva. No vamos a agotar el tema hoy, ni hablar ni remotamente, ¿no? Eso, este tema podríamos tener una conversación de estas de 6 horas todos los días durante un año y no llegábamos al fondo de nada. Pero bueno, Kyle, te doy la última palabra a ti para que le contestes a Sara y después de eso, muchas gracias a todos los que asistieron y hasta luego. Cuando Kyle termine de hablar, nos despedimos, ya queda despedida la transmisión. Eso, pues sí, yo también aprovecho para agradecer la invitación y el chance para hablar de ese tema. Sí, no, voy a ser muy rápido. Uno era acabar con la prohibición, sin duda. O sea, sin duda. 2, ayudar a los perdedores de esto que merecen ser ayudados, ¿no? Hay algunos perdedores que uno dice que no, tú todo bien. Y finalmente sí, era un poco una idea más grande, es ir adelante con políticas basadas en evidencia. Eso eran como mis tres temas ahí. Y mil gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, muy bien. Hasta luego, Sonia, Sara, Kyle y audiencia. Muchas gracias por estar aquí.